el pulso lento de la humanidad. Es como si el mundo estuviera perdiendo su propio latido. Cada día, bajo la rutina repetitiva y la hiperconexión digital, millones de personas caminan sin mirar, hablan sin escuchar, viven sin sentir. La humanidad parece atrapada en una especie de piloto automático existencial, donde lo inmediato eclipsa lo importante y lo superficial reemplaza lo profundo. La deshumanización no es un accidente, sino un síntoma de un sistema que ha priorizado la producción por encima de la compasión, el rendimiento por encima de la dignidad y el consumo por encima de la conciencia. Nos hemos acostumbrado a ver tragedias como parte del paisaje informativo. Generaciones sin raíces. Las nuevas generaciones han comenzado a mirar el futuro con ojos cansados, como si heredaran no solo el mundo, sino también su agotamiento. Cada vez es más común escuchar que no quieren tener hijos, que la idea de formar una familia ya no es sueño sino peso. No es desinterés, es una forma de resistencia, una manera de no replicar un ciclo que parece conducirse al colapso. ¿Cómo confiar en la posibilidad de una infancia sana cuando la niña se ha vuelto uno de los rostros de la vulnerabilidad? Las noticias nos hablan de un planeta que se ahoga, de sistemas que fallan, de derechos que se diluyen. La vocación de ser madre o padre ya no basta, cuando lo que rodea es incertidumbre. Y así, los lazos de continuidad se deshilachan, no por falta de amor, sino por exceso de conciencia. Juventud en estado de alerta. La juventud ya no celebra el futuro, lo observa como quien vigila un incendio desde la ventana. Según estudios recientes, más del 60% de los jóvenes en América Latina trabajan en condiciones de informalidad, sin garantías, sin redes. A eso se suma una curva emocional inversa. Ya no se asocia la juventud con plenitud, sino con ansiedad, aislamiento e incertidumbre. El mundo ya no les promete nada, y ellos ya no lo esperan todo. Ser joven se ha convertido en una lucha silenciosa contra sistemas que fallan, contra promesas que se disuelven en discursos vacíos. Cuando la esperanza pierde utilidad, la conciencia se transforma en mecanismo de defensa. Quizá por eso la decisión de no formar familias no es un gesto egoísta, sino una respuesta lúcida. Exceso de lucidez. Rostros sin tierra. Cada día, miles de personas cruzan fronteras invisibles, buscando algo que muchos ya no saben nombrar, un lugar donde ser. La migración no es solo movimiento, es desarraigo, es reconstrucción, es sobrevivencia emocional y física. Detrás de cada maleta improvisada hay una historia que no encontró espacio en su tierra natal, y sin embargo, el mundo responde con muros. En lugar de manos, se ofrecen barreras. En vez de escucha, sospecha. Los migrantes se convierten en siluetas, en cifras, en estorbos políticos. Pero no hay números que expliquen el miedo de una madre que duerme en una estación de tren, ni gráficos que recosan el silencio de quien fue despedido por no encajar. La humanidad parece haber olvidado que migrar es parte de su esencia, que nuestras propias raíces están hechas de tránsito, mezcla y evolución. Si el rechazo se impone, ¿qué lugar queda para la empatía? Quizá el verdadero viaje sea aprender a mirar a los demás sin prejuicio, a entender que nadie abandona todo por capricho, que detrás de cada desplazamiento hay un grito, una esperanza, una memoria que busca nuevo suelo. Volver a lo esencial. Quizás no hemos perdido lo humano, sino que lo hemos cubierto de ruido. Porque en medio de la desilusión colectiva, aún hay gestos que resisten, una mirada que consuela, una mano que se extiende, una palabra que restaura. Si volvemos a lo esencial, si dejamos de medir el valor desde la productividad y empezamos a reconocerlo desde la sensibilidad, tal vez aún podamos reconstruir. La esperanza a veces no se encuentra en grandes discursos, sino en pequeñas acciones silenciosas. No está en cambiar el mundo de un golpe, sino en cuidar lo que aún nos rodea.
Tal vez el futuro no se pueda prometer, pero sí se puede acompañar. Acompañar al otro en su camino, sin juicio. Acompañar a las ideas que incomodan, sin censura. Acompañar el proceso, sin exigir resultados. Humanizar no es regresar al pasado, sino imaginar un presente donde vivir no sea sobrevivir, donde sentir no sea debilidad, sino brújula. Porque si algo puede salvarnos, no será la perfección, ni el control, será la ternura. El valor de la pregunta. A veces, lo que más necesitamos no son respuestas, sino preguntas que nos sacudan. Preguntas que incomoden, que nos obliguen a mirar hacia donde no queremos. Porque las certezas, en este tiempo, se han convertido en muros y las preguntas en puertas. ¿En qué momento empezamos a temerle al silencio? ¿Por qué el descanso se volvió culpa y la vulnerabilidad una vergüenza? Es urgente reaprender lo que significa estar presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Escuchar sin interrumpir. Estar sin exigir. Reconocer que la vida no es una carrera, sino una travesía llena de pausas que también merecen respeto. Tal vez hemos confundido la velocidad con el sentido, y ahora nos queda frenar para recordar. Porque solo quien se permite dudar puede volver a imaginar, y si imaginamos distinto, podemos construir algo que no repita, que no excluya, que no rompa. Ética de lo cotidiano. En un mundo que ha sofisticado sus sistemas, parece que lo básico se ha vuelto revolucionario. Ser amable, escuchar sin interrumpir, reconocer al otro como legítimo, son actos que han adquirido un carácter radical. Tal vez porque en el ruido social, esos gestos exigen presencia, exigen decisión. La ética del cotidiano, esa que se manifiesta en lo que hacemos cuando nadie nos mira, se ha vuelto el último bastión del humano. No necesitamos grandes proclamas para cambiar el mundo, sino pequeñas decisiones repetidas. No ignorar el dolor ajeno, no acelerar la indiferencia. Cada conversación que elegimos sostener con respeto, cada silencio que permitimos sin juicio, cada mirada que valida en lugar de condenar, todas son semillas. Semillas de un modelo distinto, más lento, más consciente. No es ingenuidad, es resistencia. Porque en tiempos donde todo se mide, donde el valor está atado a la utilidad, dignificar lo invisible puede ser la forma más poderosa de transformar. Juventud entre sombras y decisiones. La juventud, que alguna vez fue símbolo de plenitud y promesa, hoy se vive como una etapa de alerta constante. Un informe reciente de la ONU revela que los jóvenes enfrentan niveles sin precedentes de ansiedad, aislamiento e infelicidad. La curva tradicional de la felicidad, que antes dibujaba una U con su punto más alto en la juventud, ha sido reemplazada por una línea que asciende con la edad. Ya no es la etapa más feliz, sino la más incierta. Esta transformación emocional se entrelaza con decisiones profundas. Cada vez más jóvenes en América Latina deciden no tener hijos, no por falta de deseo, sino por falta de condiciones. Las barreras económicas, la precariedad laboral, la falta de vivienda y la incertidumbre global han convertido la maternidad y la paternidad en un privilegio, no en una elección libre. No se trata de renunciar al amor, sino de protegerlo, de evitar que la vida se convierta en una carga heredada. En este contexto, la juventud no está huyendo del futuro, está intentando rediseñarlo, con menos certezas, pero con más conciencia. Desde muy temprano, la juventud se ve empujada hacia una serie de exigencias que no eligió. Estudia, trabaja, produce, sonría, destaca. Un ritmo que promete éxito, pero que muchas veces solo entrega agotamiento. En lugar de explorar quiénes son,
Los jóvenes aprenden a construir versiones aceptables de sí mismos, perfiles que encajen, que no incomoden, y en ese proceso lo auténtico se pierde, se posterga, se fragmenta. En sociedades que confunden valor con utilidad, el ser se vuelve secundario frente al hacer. ¿Cómo se sueña desde ese lugar? ¿Cómo se construye sin pausa una identidad cuando los márgenes de error son cada vez más estrechos? El miedo al fracaso se convierte en norma y la presión por rendir sepulta la espontaneidad. En ese contexto, no extraña que la salud mental colapse y que el deseo de formar vínculos profundos se diluya. Pero aún en medio del desgaste, hay quienes eligen parar, preguntarse, desobedecer a lo que exige y escuchar lo que sus propios silencios tienen para decir. Las redes nos ofrecen la ilusión de compañía, notificaciones que reemplazan abrazos, emojis que suplantan silencios compartidos, algoritmos que entienden nuestros gustos pero no nuestras tristezas. Vivimos en pantallas que se encienden más rápido que nuestras emociones. Todo es inmediato, todo es visible, menos lo que realmente sentimos. Y en esa hiperconexión, la intimidad ha sido editada. Se responde antes de escuchar, se publica antes de procesar. Lo humano se pixeló. No es que la tecnología sea enemiga, es que olvidamos preguntarnos cómo usarla sin perdernos en ella. ¿Qué espacio queda para el vínculo auténtico, para el tiempo sin rendimiento? Los jóvenes crecen entre métricas de aprobación y códigos invisibles de pertenencia. Y si no encajan, la soledad se intensifica. Tal vez lo que hace falta no es desconectarse, sino reconectar con lo que no puede medirse, la palabra sincera, el tiempo compartido sin propósito. Hubo un tiempo en que mostrar el dolor era sinónimo de debilidad, en que la fortaleza se medía por la capacidad de silenciar lo que duele. Pero esta generación ha empezado a romper ese pacto. Hoy, decir no estoy bien es un acto de valentía. Reconocer el quebranto no como falla, sino como parte legítima de lo humano, está cambiando la narrativa. La salud mental, antes relegada a murmullos y diagnósticos clínicos, ha emergido como conversación pública, como urgencia existencial. Y esa visibilidad no es moda, es necesidad, porque sin espacios seguros para hablar de lo que duele, el dolor se vuelve sistema. Cada vez más jóvenes eligen la terapia, el descanso, el retiro temporal como mecanismos de sanación, desafiando la lógica que premia el sacrificio. En ese proceso, están dibujando nuevos mapas de cuidado, donde el rendimiento deja de ser el único destino. No se trata de negar la exigencia, sino de reconfigurarla. Porque cuidar del cuerpo y de la mente puede ser el primer gesto revolucionario en una sociedad que los ha considerado secundarios. Cuando el mundo se vuelve demasiado ruidoso, el arte aparece como un refugio silencioso. No exige explicaciones, no pide resultados, solo invita a sentir, pintar, escribir, bailar, fotografiar. Son formas en las que lo invisible toma cuerpo, en las que lo que duele se transforma en belleza. Para muchos jóvenes, la expresión artística se ha convertido en espacio de contención, en un territorio donde la fragilidad no es un defecto sino una fuerza que crea. Elegir el arte es elegir un modo de estar en el mundo que no se rinde ante el control. Es declarar que la sensibilidad no solo importa, es vital. Porque cuando el arte se convierte en trinchera, cada obra, por pequeña que sea, es una luz que contradice la oscuridad. Aprender a reconstruir. Quizás el reto no está en imaginar un mundo nuevo, sino en reconstruir el que tenemos desde sus fragmentos. No desde la nostalgia, sino desde la conciencia. Cada quiebre emocional, cada ruptura generacional
puede convertirse en semilla si se mira con ternura. Pero para eso, hace falta reconocer al otro como parte del mismo tejido. Las generaciones no están enfrentadas por destino, lo están por falta de diálogo. La reparación no será perfecta, pero puede ser honesta. Y eso basta para imaginar una forma de humanidad que no repita el daño, sino que lo transforme en lenguaje compartido. Mientras esperamos transformaciones globales, olvidamos que lo local, lo íntimo, lo cotidiano también tiene poder. El cambio no siempre llega con pancartas ni declaraciones. A veces empieza en una conversación que no evade, en una decisión que incluye, en una mirada que no juzga. Lo próximo es escenario legítimo de revolución. Cuidar al vecino, cuestionar lo que se repite sin sentido, acompañar sin pedir retorno, son gestos que renuevan el tejido social. El mundo no se transforma desde afuera, sino desde adentro, desde los vínculos que tejemos, desde las palabras que decidimos usar, desde la responsabilidad que elegimos asumir. Quizá no se trata de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que lo habitamos. De recordar que la humanidad no es una idea abstracta, sino una práctica diaria, un verbo en movimiento. Lo humano no se define por grandes ideales, sino por gestos pequeños que construyen puentes invisibles entre quienes resisten, duelen y sueñan. Ese es el lugar posible donde la vulnerabilidad tiene espacio, donde la dignidad no depende del rendimiento, donde el otro es parte, no obstáculo. Y ese lugar se construye en cada conversación que cuida, en cada silencio que acompaña, en cada historia que se atreve a ser contada sin filtros ni maquillajes. Este guión no es una conclusión, sino una semilla, una invitación a imaginar que aún podemos sostenernos con las manos, con la escucha, con la ternura, porque lo humano no está perdido, solo espera ser nombrado de nuevo, sin miedo, sin vergüenza y sin olvido. Gracias por haber llegado hasta el final. Si algo de lo que escuchaste te resonó, te hizo pensar o sentir, entonces este espacio cumplió su propósito. Aquí no hay certezas absolutas, solo preguntas compartidas, silencios que se dignifican y palabras que buscan cuidado. Si este contenido tocó algo dentro de ti, compártelo. No para sumar vistas, sino para multiplicar conciencia. Y si quieres seguir explorando conmigo estos temas, con más historias, más preguntas, más imágenes que incomodan y acompañan, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, no por algoritmo, sino por afinidad, porque aún hay mucho que decir y aún más que escuchar. Gracias por estar. Nos vemos en el próximo encuentro, donde seguiremos habitando la palabra.